Bueno, para Hilario, a ver, que recién ha ingresado. Entonces nos toca, este tema es sobre la nomenclatura inorgánica de las sales y, los ácidos. Bueno, ahora vamos a conocer a los tipos de sales, los tipos de ácidos, y vamos a formular y nombrarlos, ¿no? Empezamos con la función ácido, ¿no? Hemos dicho que estos ácidos son compuestos que se caracterizan porque en su estructura hay hidrógeno, siempre hay hidrógeno, ¿correcto? Otra particularidad de los ácidos es que, dice, incoloran la solución de fenolftaleína, ¿no? Y forman sales cuando se neutralizan con las bases, ¿no? Tú juntas un ácido y una base, inmediatamente formas una sal y el agua. Esa es una reacción clásica de los ácidos. Entonces acá tenemos los dos tipos de ácidos, los ácidos hidrácidos y los ácidos oxácidos. Recuerden esto, los ácidos hidrácidos poseen hidrógeno y un elemento metálico, o sea que los ácidos hidrácidos no tienen oxígeno en su estructura. En cambio, ¿Mis metálico o no metálico? En este caso no metálico, ten cuidado, no metálico, ambos, acá también son no metálicos. Los ácidos forman las sustancias, los elementos no metálicos, tengan cuidado, ¿ya? Miren, K es calcio. calcio K. es Ca. un elemento metálico. Miren, en cambio los ácidos oxácidos, miren, acuérdense, ¿Qué es esto? O viene de oxígeno. Ah, no, también puede ser esto. Qué ratos, ¿no? MN, magnesio. A ver, Cordelia, ¿por qué no has desactivado tu micrófono? Tienes puntos menos, ¿ah? Vamos a continuar. Bueno, les decía que los ácidos oxácidos tienen, miren, viene de su nombre, ox, de oxígeno, tienen oxígeno en su estructura, aparte de hidrógenos y el elemento no metálico. Entonces, recuerden, ácidos hidrácidos solamente tienen hidrógeno y el elemento no metálico. El ácido oxácido tiene hidrógeno, tiene el elemento no metálico y también tiene oxígeno, para que lo puedan ustedes reconocer fácilmente. Entonces vamos a empezar con los ácidos hidrácidos, ¿no? Estos ácidos que provienen de los famosos ácidos, de los ácidos hidrácidos. ¿Se acuerdan que hemos estudiado hace como ya una semana, ¿no? Acerca de los ácidos hidrácidos. Bueno, disculpen, los hidruros ácidos, ¿se acuerdan? Que hemos estudiado los hidruros ácidos. Bueno, entonces los ácidos hidrácidos son compuestos, dice, binarios. ¿Por qué? Ya hemos dicho, solamente en su estructura hay hidrógeno y un elemento no metálico. Estos elementos no metálicos, dice, pertenecen, hay que tener mucho cuidado, al grupo 6A y 7A. Clásicos del 7A. Siempre vamos a encontrar el flúor, el cloro, el bromo, el yodo. Y el azufre, ¿no? Los más comunes, ¿no? Entonces, tenemos acá la estructura, miren. El hidrógeno más elemento no metálico, intercambiamos los números de los estados de oxidación, recuerden, y vamos a tener, esa es la estructura de nuestro ácido hidrácido. Como les dije, el hidrógeno y el elemento no metálico, ¿ya? Entonces acá tenemos, por ejemplo, estamos formando el famoso ácido clorhídrico, ¿no? Que ha sido bien criminal. A ver, acá tenemos el hidrógeno, recuerden, el hidrógeno tiene estado de oxidación +1, y el cloro, recuerden, de la clase de hidruros, el cloro, cuando se juntan con un hidrógeno en el grupo 7A, acuérdense que el cloro pertenece al grupo 7A, trabaja con estado de oxidación -1. Acá todos del grupo 7A trabajan con estado de oxidación -1 y del grupo 6A con estado de oxidación -2. El cloro y el bromo pertenecen al grupo 7A, estado de oxidación -1. El azufre pertenece al grupo 6A, estado de oxidación -2. Entonces intercambiamos estados de oxidación, por ejemplo, para el primer ejemplo, y obtenemos acá el famoso ácido clorhídrico, termina en hídrico. Esto que está abajo, que dice AC, significa que se encuentra en medio acuoso, ¿no? Que lo hemos disuelto en agua. Acá igualito, el hidrógeno y el bromo, usamos estados de oxidación y tenemos el famoso ácido bromhídrico, ¿no? Y acá el azufre, igualito, intercambiamos estados de oxidación y tenemos el ácido sulfídrico. Recuerden que todos, miren, hidrácidos terminan en hídrico, hidrácidos hídricos.
En cambio, los ácidos oxácidos, estos sí son compuestos ternarios. Están formados por un hidrógeno, el elemento no metálico y el oxígeno. Si por ahí en el examen les viene, ¿no? Marcar desde cuál de las alternativas es un ácido oxácido, ya saben, buscan el ácido que tenga, ¿no? Hidrógeno y tenga oxígeno, obviamente. Entonces, estos son compuestos ternarios. ¿Por qué son ternarios? A ver, Valladolid, ¿por qué son ternarios? Activa tu micrófono. ¿Por qué son ternarios? A ver, los vamos a tu talla. ¿Por qué son ternarios? Mm, ¿Por que qué tienen decimos que son compuestos ternarios? tres componentes, tres elementos, ¿sí? Exacto, porque tiene tres elementos. Hidrógeno, el elemento no metálico y el oxígeno. Por eso son ternarios. En cambio, hemos dicho que los ácidos hidrácidos son binarios. ¿Por qué? Porque tienen dos elementos, el hidrógeno y el elemento no metálico. Si no entienden eso, tienen que preguntar, chicos, porque no es solamente escribir acá. Yo digo, son compuestos ternarios y ya hemos dicho varias veces que son ternarios, que son binarios. ¿A qué nos referimos con eso? Estamos hablando de la cantidad de elementos que tiene el compuesto. En este Miss, caso el tiene es un elemento metálico, ¿verdad? no metálicos. Cuando hablamos de ácidos, estamos hablando de elementos no metálicos. ¿Ah? Ácidos son elementos no metálicos. Todos los ácidos se forman con elementos no metálicos, no se olviden. Sin Asheri, ¿sí te llamé? A ver, entonces vamos a formar nuestros ácidos oxáceos. Acá sí, acá tenemos estas tres formulitas, es para poder hallar la fórmula del ácido oxáceo. ¿Cómo se forma un ácido oxáceo? Bueno, acá hemos puesto la reacción de formación de un ácido oxáceo. Un anhídrido, ¿se acuerdan que era un anhídrido? Era un elemento no metálico y el oxígeno forma un óxido ácido, ¿no? Y esto, al hacerlo reaccionar con el agua, tenemos nuestro famoso ácido oxáceo. Acuérdense, los anhídridos son los óxidos ácidos, o sea, aquellos óxidos que provienen de elementos no metálicos, ¿ya? Elementos no metálicos. Ya no te preocupes, Nacheli. Miren, es sencillo. Lo único que tenemos que hacer para poder formular un ácido oxácido es saber el estado de oxidación. Saber si ese estado de oxidación es impar, saber si el estado de oxidación es par o si pertenece a un caso especial. Es decir, si ese elemento no metálico es el fósforo, es el boro, es el arsénico o es el antimonio. ¿Correcto? Eso es lo único que tenemos que saber. Entonces, ¿qué pasa? A ver, vamos a poner un ejemplo. Vamos a trabajar con el cloro con estado de oxidación más 3, ¿ya? Más 3, a ver, el cloro, ¿pertenece al caso especial? No pertenece al caso especial. Entonces, si yo sé que su estado de oxidación es más 3, ¿con cuál de estas dos fórmulas tendría que trabajar? Obviamente con el Impar. ¿no? La primera, ¿no? Con impar. Con A el ver, impar. ¿cómo me saldría la fórmula? A ver, la fórmula, ¿cómo sería? Yo sé que para el caso de impares solamente hay un hidrógeno. Este X va a representar el elemento no metálico. ¿De quién estoy hablando ahorita? De cloro, ¿no? Entonces X represento por el cloro. El problema es acá es hallar la cantidad de oxígeno. Yo sé que el estado de oxidación es más 3. Entonces, coloco acá. Dos, 3 más 1, 4. cuatro, Entre dos. 2, 2. Listo. Ahí hace tu fórmula de tu ácido oxáceo. ¿Complicado? Para nada. Entonces tienes, ¿cuál sería tu fórmula del cloro? Cuando el cloro trabaja con estado de oxidación más 3, tendría HCl o, ¿cuánto? O2, ¿no? En este caso. A ver, ahí me está preguntando, a ver, me están preguntando, a ver, cloro es elemento no metálico. El aluminio es metálico. El calcio es metálico. El manganeso depende del estado de oxidación, pero lo consideramos elemento metálico. Pero puede, dependiendo del estado de oxidación, puede ser también un elemento no metálico. Hay que tener mucho cuidado con el manganeso. Pero ahorita nos enfocamos, no nos vamos a preocupar de esos elementos que llamamos afóticos. Voy a preguntar eso, chicos, porque eso estoy trabajando yo con primaria, porque tienen dificultad para reconocer un elemento metálico. Ustedes, cuando les hablo del hierro, ya todo el mundo lo conoce, porque en la casa tiene algo de hierro, un clavo, ¿no? Una baranda de hierro. El aluminio, Miss, ¿así? Miss, yo cómo sé a reconocer si es impar, par o caso especial. Ya. Eso de ahí
vamos a tener vamos a recordar, hay una clase pasada, me parece la primera clase, nomenclatura inorgánica, hallando estados de oxidación. ¿Recuerdan cómo planteamos la ecuación y hallamos los estados de oxidación? ¿Recuerdan o no? Ahorita vamos a trabajar en un Sí. caso. Segundo, te lo pueden dar. Y tercero, lo puedes sacar del nombre. ¿Ya? Vas a tener 3 opciones, dependiendo ver a dónde se ajuste tu pregunta. Pero ahorita lo que nos interesa, lo que a mí me interesa es que ustedes reemplacen acá y sepan hallar la fórmula. Ya después nos ocupamos cómo obtenemos ese estado de oxidación. Esta parte de acá se entiende, por ejemplo, si yo trabajo con el azufre, estado de oxidación más 4, ¿dónde me iría? ¿Primera columna, segunda columna o tercera columna? Par, Segunda Ya, columna. segunda. quiero sus respuestas por el chat. Reemplacen, yo ya no les voy a decir cuánto sale ahí. Su respuesta, a ver, ¿cuánto sale? Voy a ir colocando su punto adicional. Rápido. No, quiero que me escriban la fórmula. H, ¿qué? ¿Cómo sería? Hay que escribirme la fórmula completa. Ya saben que cuando es par, hay 2 hidrógenos. Miren, cuando es impar, hay un hidrógeno. Cuando es par, hay 2 hidrógenos. Ya, muy bien, pero esa X, muy bien tu talla, pero esa X ya reemplaza por el elemento, en este caso que hemos dicho que es el azul. Sería perfecto tu talla. ¿Ya? ¿Quién más ahí? A ver. Muy bien, Quispe, Flores, muy bien, Flores Quispe. Perfecto, Guamán. Muy bien, Aroné. Escriban la fórmula. Estoy viendo la fórmula que están escribiendo. Tengan cuidado, Salguedo, a ver, ten cuidado, reemplaza bien. Estamos trabajando para el azufre con estado de oxidación, les dije más 4. Si les estoy diciendo más 4, ¿con qué fórmula trabajarías? ¿Con la primera o con la segunda? Con la segunda. La segunda, exacto, porque estás hablando de un estado de oxidación par. Entonces yo ya sé que la fórmula va a ser H2, el X es el azufre. Simplemente a mí mi preocupación es cuántos oxígenos hay. Ahí reemplazo. 4 más 2 sobre 2. ¿Se entiende? Muy bien, Kikia. Ya, ahora sí, Cáceres, bien. Ahí, corrijan. Tengan cuidado, reemplacen. Ya, he visto que varios están respondiendo muy bien. La idea ahorita es que me aprendan a sacar o aprendan a hallar la fórmula, para que ustedes después ya se familiaricen y ya con el estado de oxidación lo saquen inmediatamente. A ver, continuamos entonces. Tengan cuidado acá, esto de acá tenganlo escrito. Tengan cuidado cuando es un caso especial. Si yo les dijese, por ejemplo, para el fósforo, ahí sí tienen que usar esta fórmula. Acuérdense, para los casos especiales sí, hay 3 hidrógenos, el elemento no metálico, y ya saben que con el estado de oxidación, ya sea par o impar del caso especial, reemplazan directamente acá, encaja. Para el fósforo, para el boro, el arsénico, el antimonio, cualquiera de los 4, ya sea par o impar, tienen que usar esa fórmula. ¿Ya? Para el primer y segundo caso es para elementos diferentes a estos. Entonces nos vamos a ver acá. Acá tenemos, por ejemplo, ¿no? El cromo. Si voy a trabajar con estado de oxidación más 3, inmediatamente ustedes reemplazan en la primera fórmula, ¿no? Como es un estado de oxidación impar, ya saben que hay un hidrógeno, saben que el segundo término es el elemento no metálico, saben que el tercer término, ahí es el detalle, tienen que calcular la cantidad de oxígeno. Entonces suman, ¿no? 3 más 1 sobre 2 igual a 2, ¿correcto? Ahora van con el estado de oxidación más 6, dicen. Igualito, ya saben que esto es par, entonces tendrías 2 hidrógenos, el elemento no metálico, y tienes que hallar acá la cantidad de oxígeno. Igualito, ¿no? Sumas 6 más 2 sobre 2, ¿correcto? Y tendrías 4. Esto, el nombre, por favor. Una sustancia o este elemento que tiene 2 estados de oxidación, recuerden, cuando usamos el menor estado de oxidación, termina en oso, por eso se va a llamar, primero es la palabra ácido cromoso. Y ahí va tu pregunta, tu respuesta. Mamá, ¿ni fue que lo que me preguntó? ¿Cómo sé cuál estado de oxidación voy a usar? Si yo veo que dice, ¿no? Formular el ácido cromoso,
yo tengo que tener una tablita ya donde tengo mis estados de oxidación. Y sé que el cromo tiene +3 y +6. Entonces yo sé que es el ácido cromoso, yo sé que está trabajando con +3. Y como yo sé que está trabajando con +3, puedo formular. Igualito. Si trabaja con +6, es el mayor estado de oxidación, entonces tiene que terminar en ico. Ojo, esta es nomenclatura tradicional. Aquí se trabaja con los ácidos. Entonces, ya saben, entonces, si es ico, yo sé que está trabajando con el mayor estado de oxidación, ¿no? Si es que me diesen el nombre y a partir del nombre quiero hallar la fórmula, ya saben, ¿no? Importante la terminación, ¿no? En este caso, vendría a ser el sufijo, ¿no? El sufijo del elemento no metálico. ¿Ya? Acuérdense, oso, menor estado de oxidación, ico, mayor estado de oxidación. Este, por ejemplo, el azufre, tiene 3 estados de oxidación. Habíamos visto un caso en el que habían 3 estados de oxidación y otro caso en el que había 4 estados de oxidación. Cuando hay 3 estados de oxidación, recuerden que el azufre no pertenece a los casos especiales y todos son pares. Bueno, empezamos a reemplazar en la segunda fórmula. Reemplacen y van a obtener ya, acá tienen las fórmulas. Reemplacen y se van a dar cuenta que coinciden toditas. Empiecen a practicar. El problema acá es en el nombre. Acá es donde ustedes se me paran confundiendo. Miren, cuando son 3 estados de oxidación, yo les había dado una tablita. Cuando utilizan el menor estado de oxidación de los 3, siempre va a tener un prefijo, el elemento no metálico. Un prefijo que es hipo y una terminación oso. Cuando utilizas el segundo estado de oxidación, de los 3 que tiene, va a terminar en oso. Y cuando utilizas el tercer estado de oxidación, va a terminar en ico. Ya, esto es para 3 estados de oxidación. Finalmente aumentamos lo de la primera fila, ¿no? A ver, si proviene de un ácido hidrácido, vamos a ver un poco de los radicales, ¿ya? Miren, acá para nombrar los ácidos, o para nombrar posteriormente las sales, tenemos que ver cómo al disociarse este ácido, qué radicales forma. Por ejemplo, tenemos acá el ácido clorhídrico. ¿Qué pasa si el ácido clorhídrico se disocia? Elimina el hidrógeno, que es positivo, y el cloro, que es negativo. Este va a ser nuestro radical cloruro. Lo que se llamaba ácido clorhídrico, cuando yo mencione ahora el anión, se va a llamar ion cloruro. Igualito pasa si fuese el ácido bromhídrico, sería ion bromuro. Si fuera el ácido iohídrico, sería ion, en este caso, ioduro. Si fuera el ácido sulfídrico, sería el ion sulfuro. ¿Se entiende? Esto es para el caso de los ácidos hidrácidos. Para el caso de los ácidos oxácidos, acá tengo el ácido oxácido, cuando se disocia, o sea, pierde, ¿no?, los hidrógenos, tengo el ion. Me interesa este ion, este anión, porque con esto vamos a formar posteriormente las sales. Esto es lo que a mí me interesa del ácido. Este ion se va a llamar, miren, si tiene terminación ico, nuestro ion se va a llamar, en este caso, carbonato. Si tuviese terminación oso, hubiese sido ion carbonito. ¿Se entiende? Ico por ato, oso por hito, ¿ya? Simplemente cambia cuando se disocia, ¿no? Cuando hablamos del anión, cambia el ico por el ato y el oso por el hito. Ahorita vamos a ver en qué nos va a servir esto de los radicales, o sea, entender cómo se disocian los ácidos para obtener estos aniones. Estos aniones son los que van a formar la sal. Acá tenemos otro, por ejemplo, el ácido nitroso. Miren, el ácido nitroso. Al disociar, o sea, al perder los hidrógenos, me va a quedar el anión, el NO2. Pero ¿cómo se va a llamar? Se va a llamar ion, a ver, si termina en oso, me dice que mi anión se va a terminar en hito. Entonces va a llamarse ion nitrito. Porque así es como vamos a nombrar las sales. Miren, las sales son compuestos iónicos, sólidos y cristalinos, ¿correcto? Y son solubles en agua. Vamos a ver los dos tipos de sal. La sal aloidea y la sal oxisal. La sal aloidea proviene de los ácidos hidráceos y la sal oxisal proviene de los ácidos oxáceos. Entonces, generalmente, pregunta para el examen, las sales se obtienen por neutralización. A ver, vamos a quedar un ratito acá. Vamos a dejar de grabar.